Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Tu anfitriona Prisa Sagari, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Ya sabes cómo aportar a través del escaneo del código QR, Mercado Pago o en el corazón de las supergracias. Seguimos con esta narrativa que tiene que ver que Michael Salla nos sigue explicando con lo que respecta qué tuvieron que ver los reptilianos, la Antártica, María Orsic, el señor del bigotito, intereses políticos, intereses monetarios, tecnología avanzada, William Tompkins, otro de los nombres importantes que hemos venido manejando en estas reseñas de este libro. Y seguimos, que obviamente dijo también en declaraciones Watch, y dijo en su declaración: mis compañeros de la nave y yo en la parte del puerto del piloto, de ese lado, observamos por varios minutos las luces brillantes que ascendían como a 45 grados dentro del cielo muy rápido. No pudimos identificar esas luces porque nuestro radar estaba limitado solamente a 250 millas en línea recta. Por las siguientes semanas, de acuerdo con un reporte soviético, hubo un sobrevuelo de objetos voladores no identificados en la flotilla naval de nuestro país vecino de arriba, que les empezaron a dar pumpunazos, lo cual ellos ahora sí que se retiraron y los efectos fueron funestos. De acuerdo con otros testigos que vieron todo esto, el teniente John Sayerson era un piloto de estos botes. Dijo, la cosa era que se diera un pumpunazo de manera vertical hacia arriba del agua con una tremenda velocidad y se pensaba perseguir estos demonios y volar estas cuestiones de la nave a tal alta velocidad que la antena de radio oscilaba así, así rápido, en turbulencia, o sea, daba vueltas y vueltas y vueltas. En esta nave aérea de Currituck, así se llama, que salió unos pocos momentos después y fue interceptado por un tipo de rayo desconocido de ese objeto e instantáneamente se estrelló dentro de nuestros envases, cercano a 10 millas lejanos. El bote de torpedo Maddox empezó a llenarse de fuego y comenzó a hundirse, hagan de cuenta como el Titanic, habiendo personalmente atestiguado que ese objeto había atacado y había salido del mar. Lo único que puedo decir es que fue aterrador. Esto es uno de los mayores problemas que menciona Sayerson. Por lo tanto, no había un bote de torpedos en aquel momento llamado Maddox en la naval de nuestro país vecino.
En este documental ruso, que sería bueno buscarlo, pero no nos da nombre aquí completo Michael Sala, estaría muy interesante a ver si se puede conseguir. El incidente descrito por Sayerson se refiere en su lugar a la destrucción Murdoch, que fue por lo tanto no fue tanto destruido en su nombre Murdoch, que era una flota activa de nuestro país vecino en 1947. En su lugar hubo algo que destruía llamado Maddox, que pues tenía un código numérico que era DD731, pero no servía para la operación High Jump. De hecho, Maddox de la USS fue destruido con fuego. Esto fue en el Golfo de Tonkin en 1964, causando un incidente. De acuerdo con Frank Joseph, Maddox de la USS tampoco era un bote de torpedo o algo que llevara torpedos en un navío. Él también explica lo que pudo haber pasado a Maddox, mencionado en un reporte de la Unión Soviética. Y dice, el Maddox de USS era de hecho un bote que se hundió en acción combatiendo al enemigo, pero 5 años anteriores, por navío que tenía como que algo para que hiciera pum, era alemán, durante una invasión aliada de Sicilia. De hecho, por lo menos había 3 botes destructores de nuestro país vecino que iban bajo los nombres de DD-168, DD-622 y un D o 2D, para que se entienda, DD-731, todos de ellos contemporáneos. La naval de nuestro país vecino había sido notoria en falsificar la identidad de estas naves y lo que hacían era reescribir sus historias. Si ellos eran oficialmente pues puestos en evidencia, tenían que cubrir este tipo de cosas. Así que también el citado Maddox, por el espionaje soviético, era similarmente y consignado a un hoyo oficial que se iba en los recuerdos. O sea, fíjense cuántas cosas se están sabiendo ahora. ¿Quién te dice que hoy en día la historia como la conocemos desde Egipto, Grecia y todo esto no tenga sus modificaciones? Y que no se acerque realmente a lo que fue. Igual la Atlántida. Que la Atlántida se convirtió en leyenda. Dice así: si Joseph está correcto, es muy posible que el Maddox USS fue destruido durante la operación High Jump y la naval de US cambió los archivos oficiales para esconder estos hechos. También hay explicaciones alternativas que tal vez en 1947 hubieron reportes de los soviéticos que contenían desinformación orquestada de nuestro país vecino que convenía a las autoridades soviéticas por pues un grupo de malandros soviéticos que eran también muy inteligentes y eran usados por la inteligencia de acá, nuestro país, en la comunidad. Puede ser plausible esta explicación y bueno, eso es lo que se puede decir de los contubernios que hubo acá en nuestro país vecino
con la entonces Unión Soviética, que obviamente pues no se llamaba Rusia. Y todavía hay aliados que participaron en esta operación High Jump y tenían en aquel entonces intereses en común, encontrando y destruyendo bases escondidas nazis en el Atlántico Sur. Está claro que lo mejor para la naval de nuestro país vecino, pues que no se supiera todo esto y que no la gente no sospechara que hubiera contubernio en estos dos países y pues en todos, que por encima hacen discusiones para dividir a la gente, mientras tanto por detrás de la escena se llevan de piquete de ombligo, por decirlo menos. Pero también la élite alemana estaba muy bien armada y entonces sobrevivieron en este conflicto en la locación remota de la Antártica. Es posible que también los alemanes recibieran asistencia tecnológica y avanzada de aliados, pues en defenderse de un ataque de nuestro país vecino que no se puede pues dejar de lado. La presencia de María Orsic y otros miembros de la sociedad Brill sugiere que estos nazis tenían significado esotérico de comunicarse con sus aliados, quienes eran nada más y nada menos que estos extraterrestres o civilizaciones subterráneas avanzadas. Este escenario es apoyado por un testimonio que lo dio Keuper, quien declaró que él vio documentos y que recibió reportes sobre lo que le iba a esperar a la operación High Jump. Dice, en 1946 y 47, nuestro país vecino tuvo misiones científicas a la Antártica bajo el mando del almirante Byrd y tuvimos interacciones militares y ahí había no humanos, sus naves también, y fue como un mini conflicto. Nosotros perdimos todas nuestras naves aéreas. Hay reportes subsecuentemente de actividad no humana o de estos objetos no identificados en regiones de la Antártica y la confirmación fue que se usó una operación de bases para empezar a armar amenazas de un nuevo enemigo que pues no se le había revelado al almirante Byrd, y de acuerdo con lo que se dice a través de la prensa chilena y su reporte, podrían volar de polo a polo. Otro de los que da una declaración interesante es Cory Wood, que afirma que los nazis habían ayudado a establecer y proteger 3 bases en la Antártica. Esto fue por ayuda de la Federación Draco-Reptiliana, así como de un grupo de nazis que se les llevó a creer que había extraterrestres, refiriéndose a los ariani o a los arianos. Algunas veces se les llamó los nórdicos, pero actualmente eran civilizaciones antiguas de la Tierra que pues se fueron a otro lado, estas civilizaciones, y que empezaron a desarrollar programas espaciales, refiriéndose a una flota plateada. Y entonces se creó unas bases enormes por debajo de las montañas también del Himalaya. Y son las más grandes en el Tíbet y se llaman los sistemas de Agartha y otras regiones. Good se refiere a los ariani y a ese almirante Byrd que escribió sobre sus diarios que se publicaron después de manera póstuma.
y la autenticidad todavía se discute. Estos supuestos diarios que contienen las menciones de Byrd, lo que él había encontrado cuando su avión se había perdido por varias horas durante una expedición de mapeo a través del polo sur de la región, y un incidente que está muy bien documentado. La descripción de Byrd de un encuentro con una persona que él llama el maestro, el cual lo menciona por completo y le da a Corey Goode información. Dice: mis pensamientos fueron interrumpidos de una manera cordial por una voz cálida, melodiosa, y le dijo: le doy a usted la bienvenida a nuestras puertas, almirante. Y vi a un hombre con facciones delicadas y pues parecía étnico por años en lo que se veía en su rostro. Él se sentó en una mesa grande y él me invita a que me siente en una de sus sillas, y después de que estoy sentado, él pone sus manos juntas y sonríe. Me empieza a hablar calmadamente nuevamente y me dice lo siguiente: te dejamos a entrar aquí porque eres de carácter noble y bien conocido en la parte de la superficie de la Tierra, almirante. En la parte de arriba de la Tierra, casi siempre estoy con un sobresalto. Y dice: sí. El maestro me contesta con una sonrisa: tú estás aquí en este lugar de los Ariani, que es la tierra intraterrena de la Tierra, y nosotros no deberíamos retrasar tu misión. Y vas a estar a salvo, vas a estar escoltado hacia la superficie y hacia una distancia más allá. Pero ahora, almirante, debo de decirle por qué lo hemos traído hasta aquí. Nuestro interés comienza justo después de que su raza hizo pum con la primera bomba atómica en los lugares de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Eso fue tan alarmante que nosotros mandamos a nuestras máquinas voladoras, que se llaman los Flugellards, a la superficie, al mundo, para investigar lo que su raza ha hecho. Eso, claro, es parte de nuestra historia ahora. Mi querido almirante, pero tengo que continuar. Verá, nosotros nunca hemos interferido antes en los conflictos de su raza y las barbaridades que hacen, pero ahora nosotros tenemos para ustedes que aprendan que teniendo ciertos poderes no es para el hombre, sobre todo que tiene que ver con la energía atómica. Nuestros emisarios ya han vertido mensajes a los poderes de su mundo y todavía como que no comprenden. Ahora han sido escogidos para atestiguar aquí que nuestro mundo verdaderamente existe. Verán, su cultura y ciencia está muchos años más allá de lo que está su raza. Admirante, dice: yo interrumpí. ¿Pero qué tiene que ver conmigo, señor? El maestro me vio a los ojos y penetró profundamente en mi mente, y después de estudiarme por un momento, él contestó: tu raza ya ha alcanzado un punto de que no va a regresar, pero
esto que está entre ustedes podría destruirlos a este mundo en lugar de que sea un poder bueno, así como ustedes lo conocen. Y yo nada más hice la cabeza de lado a lado y el maestro continuó. En 1945 y después que nosotros tratamos de contactar a su raza, pero nuestros esfuerzos de encontrarnos era con hostilidad. Nuestros Flugerlats fueron pumpuneados desde abajo, ¿sí? Y hasta persiguieron con malicia y con cuestiones muy animosas por sus planes de pelear. Y ahora te lo digo a ti, hijo, que es una gran tormenta que se está juntando en su mundo y hay una furia negra que no la va a pasar por sí misma por muchos años. No va a haber respuesta en sus brazos y no va a haber seguridad en su ciencia. Puede haber furia hasta con cada flor de sus culturas y todas las cosas humanas que ustedes han pues catalogado están en un caos grande. Su conflicto reciente fue un preludio de lo que está por venir para su raza. Nosotros estamos aquí más claramente con cada hora. ¿Dirás que estoy en un error? No, contesté yo. Y pasa una vez antes que los tiempos oscuros vengan y duren por más de 500 años. Sí, mi hijo, me replicó o me contestó el maestro, de esas eras oscuras que vendrían ahora para su raza y se iban a cubrir la tierra como un manto. Pero creo que algunos de su raza van a vivir a través de esa tormenta más allá de eso. No lo puedo decir. Nosotros decimos que hay una gran distancia del nuevo mundo, que todavía están ahí las ruinas de su raza, buscando y perdiendo tesoros legendarios. Y ellos van a estar ahí. Mi hijo, asegúralos y manténganlos. Cuando el tiempo venga, nosotros vamos a salir nuevamente a ayudar a revivir su cultura y su raza. Tal vez para entonces creo que ya deberían haber aprendido lo feo que son los conflictos y lo que sucede tiempo después de eso. Con respecto a su cultura y la ciencia, vamos a regresar para que su raza comience como una nueva. Mi hijo, estarás por regresar a la superficie. Manda este mensaje al mundo. Eso fue lo que le encargaron al almirante Byrd. Espero que se haya entendido. Sala dice, basados sobre este diálogo que supuestamente encontraron en ese diario, supuestamente escrito por el almirante Byrd, podría parecer que las sociedades secretas alemanas se les permitió usar la Antártica como un refugio, tal vez porque estaban escapando de un conflicto en Europa y había seguidores de los Ariani. Estos remanentes de la civilización legendaria hiperbórea, el cual representaba el centro de las creencias de la sociedad de Thule. Y es plausible que los Ariani hayan ayudado a que armaran estas flotas de objetos voladores no identificados alemanes para defenderse ellos mismos en contra de la operación de la naval
de nuestro país vecino High Jump. Así es como lo interpreta Corey Wood. Las operaciones de Paperclip y sus instalaciones, las negociaciones con la colonia de la Antártica. Esto es muy interesante, entrar de lleno, y no solo como teoría de conspiración, sino con razón de ser, a esto de la operación Paperclip. Porque si tú lo buscas por internet está como de embarrada. Y así te lo toman. No, pues es una teoría de conspiración. Se hicieron varias cosas, pero no encuentras las cosas tan detalladas como lo estamos viendo en este libro. Este programa fue altamente clasificado por parte de la Mili y era localizar los desarrollos tecnológicos avanzados por los nazis junto con los científicos más talentosos alemanes y entonces traer esos recursos a nuestro país vecino, de hecho, para comenzar sus propios avanzadas tecnologías aeroespaciales e industrias de cohetes. Paperclip se estaba viendo como algo que se formó llamado la Agencia de Inteligencia de Objetivos, o unir estas agencias, que se llamó JIOA, una organización de multiagencia llevada primeramente por la Armada de nuestro país vecino y la Naval. A principios, el secretario de la Naval, James Forrestal, había pedido al presidente Roosevelt, fíjense, estamos hablando de qué presidencia, 1940 y qué óvole, creó el GOA debido a la inteligencia naval sobre la existencia de programas de tecnología nazi avanzados. Esta información fue otorgada a través de múltiples fuentes, incluidos están el almirante Rico Botta, espías trabajando fuera para las estaciones navales aéreas en San Diego. William Tompkins, describe Forrestal y los objetivos de la naval con la operación Paperclip. Al final del conflicto segundo, las operaciones de inteligencia naval y sus espías penetraron virtualmente cada secreto de armamento alemán. Un sistema avanzado, los cohetes, las naves, los objetos voladores no identificados y proyectos que tenían en el país. Ellos localizaron a los individuos de estas instalaciones y pues fueron ahora sí que clasificados. Cuando cesaron las hostilidades, la naval de inteligencia, oficiales de inteligencias adicionales, fueron directo a estas locaciones y quitaron no solo a los científicos de investigación, pero también a esos documentos. Muchos de estos armamentos y sus sistemas que ellos podrían tener ahí. Todos ellos trajeron muchas cosas hacia nuestro país vecino y se le llamó el proyecto Paperclip. Estamos hablando de los meses de que ya ahí entre julio y agosto del 45, Forrestal viajó y ocupó Alemania para ver de primera mano cómo es que esta operación Paperclip procedía, visitando instalaciones de la naval y de la armada para ver algunas de las tecnologías nazis avanzadas que estaban capturadas por la militar de nuestro país vecino. Forrestal podría haber conocido sobre el éxito de Clammer, sus negociaciones con Allen Dulles y la Oficina de Servicios Estratégicos acerca de las tecnologías nazis. A través de Forrestal fue como se ayudó a la naval de nuestro país vecino y se decidió sobre estas tecnologías que estaban implementando los nazis, pues venga para acá. Eso, y sería pues que valdría la pena explotarlo para un uso en un futuro.
El desarrollo de submarinos también avanzados de los nazis fue de interés particular para nuestro país vecino y la naval, porque estos pues navíos compartían algunas técnicas de construcción usadas en construir objetos voladores no identificados, que eran estos submarinos que tenían forma de cigarro, capaces de viajar a la Tierra en su órbita y más allá. Años después, de acuerdo con William Tompkins, se convirtió en submarinos que llevaban tecnología de la N, de la Nuke, y se convirtió en la primera nave espacial de antigravedad desarrollada por la Naval de Estados Unidos, la cual fue usado para misiones en el espacio profundo. Durante este tiempo, las aeronaves Douglas de esta compañía y cuestiones de la mili tenían diseños avanzados. También Tompkins comenta que él trabajó en estas conversaciones. Lo que dijo William Tompkins fue: y en Douglas, en esta base secreta militar, nosotros estábamos viendo cada tipo de vehículo espacial que podríamos necesitar para ir fuera a través de la galaxia, y entonces en la naval de nosotros, así es que los submarinos llegaron, discutimos esto y dijimos, esto es lo más fácil, la manera más rápida, y podemos salir de aquí. Bueno, justamente para tomar un submarino de forma regular, para sacar todo el sistema de esto de lo nuclear, pero en el sistema antigravitacional, y lo usarían pero de inmediato. Cuando falla la operación High Jump, los científicos alemanes reclutaron a estos personajes en la operación Paperclip, y entonces agregó una dimensión, que quiere decir que pues aprovechando de que ya no servía Paperclip, pues llamaron a estos alemanes y los metieron en esta operación. No solo asistieron a científicos de nuestro país vecino en el entendimiento de avanzados cohetes usados por los alemanes nazis, pero fueron usados como intermediarios para negociaciones en secreto con la colonia alemana de la Antártica. Las autoridades de nuestro país vecino querían saber qué tan exitosos eran estos nazis, y con sus estudios para entender las tecnologías no humanas, desde que había estudios serios acá arriba en nuestro país vecino. Y solo era el comienzo en este tema, y Cory Wood también escribe: después de que falla la operación High Jump, estas operaciones de científicos de Paperclip se les pidió que negociaran estos encuentros, y entonces hubo un grupo de ruptura de los nazis que sabían que los norteamericanos habían descubierto y recuperado naves estrelladas de diferentes especies del mundo, de estos visitantes que venían de fuera, que tenían cosas avanzadas y que estaban obteniendo de ningún lado ingeniería inversa de su tecnología. O sea, lo cual quiere decir que pues ya había indicios de que estaban recuperando naves, y que desgraciadamente pues eso sirvió para que empezaran a armar su tecnología a escondidas de la humanidad. De extrema importancia hay que decir que dentro del conocimiento y de las bases de la Antártica de la colonia alemana, significa que los científicos alemanes de la operación Paperclip se necesitaban por sus habilidades durante las negociaciones secretas que abrieron una puerta a esas tecnologías.
Es por eso que muchos de ellos, quienes estaban previamente clasificando como cuestiones de los nazis, estaban reclasificando estos documentos para que pudieran entrar a nuestro país vecino y comenzar a trabajar en instalaciones de Estados Unidos que fueran en escondida. Jean Mars escribe: oficiales que se unieron a objetivos de la agencia de inteligencia GOA, quienes manejaron el proyecto Paperclip, prontamente comenzarían a recibir reportes de seguridad con respecto a los alemanes reclutados dentro del programa. Todos los reportes de estos hombres fueron alterados de una determinación de de las cuestiones nazi de Ardent para leer, no el Ardent nazi. Aún Werner Herr Braun, quien en 1947 se describió como una amenaza potencial de seguridad por el gobernador militar que fue reasesorado solo unos meses después en un reporte que decía que él no constituía una amenaza de seguridad para nuestro país vecino. Así como el hermano de von Braun, Magnus o Magno, quien se declaró peligroso para la Alemania nazi por los oficiales de contrainteligencia. Fue llevado a nuestro país vecino en un expediente pro-nazi que había sido corrido de esos lugares. Hubo serios alegatos de crímenes, no solo que fueron sacados de sus archivos, pero jamás les dio por investigar. La operación Paperclip y sus científicos se les garantizaba la seguridad y que limpiaran más fácilmente las cuestiones que tenían ahí con Estados Unidos, lo que lleva una ventaja distintiva cuando viene a aplicarse por los trabajos ofrecidos por compañías picotudas de aeroespaciales. Así lo explica Mars. Los científicos alemanes podían obtener pues esa limpieza en seguridad si era necesario, más fácilmente que podrían los científicos americanos y los contratistas de defensa mirar por nuevos empleados para trabajar en proyectos clasificados encontrados en este aspecto de interés nacional para ser particularmente de ventaja. Para 1957, más de 60 compañías estaban en la lista del GOA, incluyendo Lockheed, W.R. Grace y la compañía CBS Laboratorios y Martin Marietta. Y las que ha de haber ahorita, gente, en estas alturas del partido, que nosotros ni en cuenta cómo se desarrollaron. William Tompkins fue testigo de una penetración de nivel que pues estaba archivando todo lo que era la industria aeroespacial que estaba entrando de Alemania hacia nuestro país vecino. Industrialmente y vía operación de esto que se llama Paperclip. Él dijo que las aeronaves Douglas, que era esta compañía, era una de las pocas que no fue tomada después debido a que tenía su propio científico de renombre alemán, que era el doctor Wolfgang Kempler, quien subió anteriormente de que comenzara el conflicto mundial segundo. Douglas realmente pues no tomaron esa compañía
y otras compañías de aeronaves, porque Douglas tenía a este tipo llamado Kempler, un científico alemán, un ingeniero, quien había trabajado con Douglas desde 1934, dice yo creo. Así es que él sale y no era parte del partido nazi o cualquiera que tuviera que ver con cuestiones políticas, del todo. Pero sí era un científico brillante. Así es que él obtuvo un paquete. Y estos documentos o paquetes que Tompkins llegó a ver estaban en la Estación Aérea Naval de San Diego también. Y bueno, bajo la mesa también había cosas que todo el mundo tenía. Notablemente la operación Paperclip oficialmente continuó hasta 1990. En esos momentos se expandió el reclutamiento para la industria aeroespacial de nuestro país vecino para adquirir a los científicos talentosos alemanes quienes trabajaron en otros países. Así terminaron, los empezaron a sacar de Alemania, eran muy talentosos y pues la gente quería tener a esos científicos. Otro programa que llevó el código de nombre llamado Proyecto 63, jamás había oído hablar de ese. Fue diseñado específicamente por los científicos alemanes fuera de Europa y fuera de la Unión Soviética. La mayoría fueron a trabajar a universidades o contratistas de defensa, no para el gobierno de Estados Unidos, sino hubo cuestiones para pagar impuestos y un proyecto para ayudar a los ex nazis a obtener trabajo con Lockheed Martin Marietta, Aviación Norteamericana y otros contratistas de defensa. Durante un tiempo, cuando muchos americanos y estos ingenieros de la industria de aviación fueron llevados. El Paperclip, nuevamente, esta operación comenzó a crecer con estos especialistas que fueron importando de Alemania y Austria y otros países bajo el proyecto 63 y con intereses nacionales y ganando posiciones en muchas universidades y con contratistas de defensa, incluyendo estos contratos hacia la Universidad de Duke, RCA, Laboratorios Bell, Aeronaves Douglas y Martin y Marietta. Después de que se venció sorprendentemente a Byrd, los alemanes usaron sus bases escondidas allá y sus objetos voladores avanzados en tecnología para presionar tanto a Truman, al presidente Truman, como a Eisenhower en sus administraciones, y los hicieron que aceptaran acuerdos en secreto. Esto culminó en 1952, cuando hubo vuelos nuevamente hacia Washington, los cuales tuvieron un efecto de acelerar las negociaciones entre Washington, D.C. y la colonia alemana en la Antártica. ¿Cómo la ven desde ahí? 1952, el vuelo en Washington, D.C. Aquí, Tompkins revela en varias entrevistas que ese vuelo que se hizo de la Antártica, de los alemanes, fue en conversaciones privadas, dice Michael Salla. Yo le pregunté a Tompkins si la base que estaba en la Antártica de los nazis había volado en el verano de 1952
sobre Washington. Él comentó: claro, algunos tenían la suástica ahí puesta y algunos tenían la cruz alemana, pero ellos estaban todos con vehículos de tipo extraterrestre. ¿Está bien? Lo cual los alemanes habían hecho una reingeniería en reversa o lo que sea que estaban poniendo en producción. Así que estos vehículos no eran manejados por extraterrestres o vehículos extraterrestres. Estos eran vehículos alemanes que se les habían dado a los alemanes por los reptilianos, pero fueron vehículos de producción que se sacó de las instalaciones de la Antártica. Tómala. Y ese incidente de Washington de 1952 casi no se menciona, ¿eh? Está como borrado de la historia. Similar a lo que Good comenta, Cory Good, en una entrevista. Ellos habían recibido de estas operaciones de inteligencia Paperclip y de sus espías que los americanos habían implementado una orden ejecutiva haciendo de la existencia de la vida extraterrestre la más clasificado en su tema en el planeta. La razón siendo que había un desarrollo y un lanzamiento de energía libre que rápidamente se destruiría todo lo que era tener los combustibles fósiles como el petróleo. Y poco después estaba el sistema mágico de dinero monetario babilonio. Todas estas élites suelen controlar a la masa. Los nazis solían, ahora sí que poner esto de ventaja en algunas cuestiones públicas por sobre Washington, que eran unas bases de guerra atómica en secreto. Para mencionar unas pocas, Eisenhower finalmente firmó un tratado con ellos y otros grupos. Ambos eran extraterrestres y civilizaciones antiguas pretendiendo ser extraterrestres. Qué interesante está eso. Y aquí está esa fotografía de lo que se dice de aquella época, de lo que se voló. Que ahí están las luces pues sobre Washington de 1952. Tompkins and Good, sus dichos controversiales son corroborados por Clark McClelland, quien trabajó por 34 años con la NASA y termina su carrera de operaciones espaciales el 3 de agosto del 2015. O sea, no hace mucho. Y su instalación de su libro, Las Crónicas de las Puertas Estelares, y McClelland escribe: los sobrevuelos avanzados de estas naves sobre Washington DC, donde estos alemanes tenían naves espaciales que volaban por la América y eran avanzadas. Esto fue el 12 de julio de 1952, cuando el presidente Truman observó varios objetos voladores no identificados y estaba maravillado de sus capacidades, de cómo se manejaban. La USAF y los jet fighters avanzados, que era el Lockheed F-94 Starfire, y los jets de Estados Unidos mandaron para derribar uno. Ninguno podía volar a la velocidad de estos platillos voladores alemanes. McClelland también describe el papel de los científicos nazis quienes habían volado en la Antártica en relación a lo de este vuelo masivo que se hizo en 1952 en Washington.
Dice, porque yo trabajé con los científicos alemanes que salieron de Estados Unidos por el doctor Werner von Braun en el 46 y 47. Algunos me dijeron que ese conflicto segundo de los científicos alemanes, por muchos escaparon de Alemania cerca de la caída del conflicto segundo alemán. Ellos se fueron y abordaron avanzados submarinos y se fueron por el mar Báltico. Se los llevaron al Polo Sur, localizado ahí una base hacia la Antártica, y algunos los llamaron el Shangri-La del Señor del Bigote. Aquellos científicos crearon naves antigravedad avanzadas que estuvieron volando en el espacio por muchos años y todavía lo hacen. Ellos observaron sobre Washington DC en 1952 por el presidente Harry S. Truman. Sí, no teníamos ninguna nave que pudiera detenerlos. Esos planeadores alemanes que volaban sobre nuestra capital nacional en 1952. Así que los científicos alemanes y su expertise ganó lo que el jefe veía allá en Estados Unidos. Además de que hubo brutales desplegados de la superioridad tecnológica por el régimen sobreviviente nazi. Goody Tompkins y McLean dicen que era una infiltración extensiva del complejo industrial militar por los simpatizantes nazis entre miles de científicos ex-nazis y técnicos que fueron parte de las operaciones Paperclip, que tenían activos que estaban puestos en esas bases de la Antártica, y así se rompieron los grupos cuyo trabajo fue infiltrarse en los programas espaciales de nuestro país vecino y complejos militares. Y eso fue para establecer y romper con la civilización. Lo que acuerdo a Cory Wood, que era infiltrado para estar checando los activos nazis, quienes promovieron a través de rangos. Cuando Truman y Eisenhower, en sus presidencias, firmaron estos tratados con los nazis, ahora sí que rompieron civilizaciones, sociedades, y bueno, ahí se puso una operación que fue ya la Paperclip en operativos, y en eso entró también industriales corporativas militares de inteligencia y establecieron programas secretos y públicos espaciales, fácilmente llevados dentro de cuestiones más poderosas e posiciones de influencia en los complejos masivos industriales de nuestro país vecino, que ellos cubrieron y expandieron sus operaciones en el espacio. Después de que hubo estos vuelos de 1952 y sus negociaciones se levantaron por muchos años, y después de estos acuerdos financieramente hablando, y también finalmente alcanzan una colonia en la Antártica los alemanes, lo cual expandieron con la ayuda de algo que se llama la fraternidad, que eran industrialistas y élites nacionales de alrededor del mundo quienes asistieron a compañías alemanas para operar en la Antártica, que era una marca pivotal de acuerdos que accedieron. Esto fue en Holloman AFB en el mes de febrero de 1955. También nos habla ya en el capítulo 5 de los acuerdos secretos de nuestro país vecino, los complejos industriales militares y la colaboración que hicieron en la Antártica. El presidente Eisenhower
y su reunión secreta con Holloman AFB. Ya estamos hablando aquí de 1955, 10 de febrero. El presidente Dwight D. Eisenhower voló a la Fuerza Aérea de Washington, D.C., que se encuentra en Thomasville, en Georgia, por una vacación de cacería. Él fue acompañado por la prensa y en un avión charter. Y después de esa tarde, después de aterrizar, Eisenhower desapareció de la vista de la prensa por las siguientes 36 horas. James Haggerty, su secretario de prensa, le dijo a la prensa que Ike y su valet estaban tratando algún caso. En realidad, las circunstancias y los testimonios y su evidencia revelan que él secretamente viajó a Holloman, a la base de la Fuerza Aérea de Nuevo México, el 11 de febrero para encontrarse con representativos de la Alianza Alemana Reptiliana, quienes estaban detrás de esos vuelos de 1952 en Washington. Este encuentro con Holloman ocurrió casi un año a ese día después del 20 de febrero de 1954. El encuentro en la base de Edwards eran humanos que se veían como nórdicos, extraterrestres, intentando disuadir a la administración de Eisenhower para desarrollar armamento termonuclear, y le advirtieron sobre los reptilianos y los aliados alemanes. Los nórdicos pues fueron rechazados, y es por eso que le abrieron la puerta para acuerdos para alcanzarlos con los alemanes y los reptilianos. Una vez más, es evidencia circunstancial y testimonios que Eisenhower secretamente había viajado a Holloman AFB para finalizar estos acuerdos con las bases de la Antártica alemanas, quienes estaban trabajando con un grupo de reptilianos y de grises. Y este es el primer testimonio que viene de investigadores ufológicos, que es Art Campbell, del 2007, en una entrevista con un guardia de seguridad de la Fuerza Aérea en Columbine 3, quien confirmó que secretamente habían dejado la base aérea, la base de la Fuerza Aérea de Spence en Georgia el 11 de febrero a las 4 de la madrugada con Eisenhower a bordo. Campbell describe esta conversación con un guardia de seguridad. Dice, y entonces él dijo, voy a recordar ese viaje al sur de Georgia, y él no estaba en este viaje, cuando había docenas o un pequeño pueblo que fue, y que había un avión personal. No preguntaron nada, pero supieron al siguiente día que sobre las 3 de la mañana ellos habían tenido ahora sí que una conversación, que el presidente Howard iría y se iría en una hora. Y dice así: nosotros siempre, estábamos listos para cualquier clase de cosa y suficientemente seguros que el avión se iría una hora después. Él dijo sobre una hora y media antes de dejar el avión, y 2 coches de la Fuerza Aérea se estacionaron y había 6 agentes y subieron a bordo. Ellos aparentemente ya les habían dado instrucciones que tenían que ir cerca de un motel en algún lado
por un día o algo así. Los otros agentes que estaban en ese pequeño pueblo, pues estaban ahí rondando en vehículos oscuros, indicando que el presidente estaba ahí. Ninguno notó cuando el presidente regresó tarde, esa noche, en ese día o después, y nadie supo si se había ido. Así es que hay más cosas que van a resaltar en este libro que pues nos damos cuenta, acuerdos y cosas que se hacen detrás de la cortina, como lo está haciendo Trump hoy en día con sus discursos que no pueden decir la verdad completa. Así es que por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Esta es otra de las partes que te va a seguir interesando de este libro. Hasta otro videíto. Bye bye.